Hola, hola, buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura. Estamos en su programa, el podcast La UNA Investiga. Y qué honor el nuestro tener de invitado al doctor Henry Ponce Rodríguez, ¿verdad? Henry Ponce Rodríguez, quien es un docente investigador, es un experto en la creación de patentes, ya nos estará contando más a profundidad sobre eso, y también es doctor en química analítica. Doctor, gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes, siempre es un placer para nosotros estar en estos espacios donde yo siempre digo que la ciencia que no se difunde no es de utilidad, y entonces a veces los investigadores pasamos en nuestro laboratorio ahí encerrados haciendo pruebas, pero siempre es bueno tener estos espacios, ¿verdad? Para dar a conocer qué estamos haciendo y cuáles son esos avances científicos. Claro, y no siempre nos gusta, doctor, porque tenemos que reconocer que entre estar haciendo lo que a usted le apasiona y venir a conversar con nosotros, de repente es como... No, de pronto estamos fuera de nuestro hábitat natural, claro, ¿no? Porque no es fácil, pero bueno, estamos aquí y muy encantado de estar, la verdad. Claro, me comentaba hace muchos años un doctor, me decía, Ana, tenemos que hacer bulla de lo que nosotros hacemos, tenemos que hacer escándalo. Una, porque es de beneficio para el país. Dos, porque es nuestro trabajo y es lo que nosotros estamos vendiendo lo que hacemos, la investigación al servicio de la población. Cuéntenos, doctor, ¿qué está haciendo Química y Farmacia? Bueno, pues mi grupo, que es el grupo de química analítica, lógicamente en función de mi formación, estamos trabajando un poco pues el tema de proyectos científicos, yo ando en todo, yo siempre digo que la química analítica es como la vecina metiche, ¿no? La vecina que anda viendo qué está haciendo todo el mundo, porque al fin y al cabo la química analítica es una herramienta para eso, ¿no? Entonces tenemos varios proyectos, un proyecto, por ejemplo, ahorita estamos con el tema de desarrollar formulaciones farmacéuticas, estamos con la doctora Lilian Sosa, con el doctor Freddy Rodríguez, trabajando lo que es, mejor dicho, gotas pediátricas de sildenafil, es un proyecto muy interesante. Este proyecto está siendo financiado por la Dirección de Investigación de Ciencia y Tecnología y Humanística de la DICIT. Estamos con otros proyectos para lo que es el control de algunas sustancias en miel, por ejemplo, en alimentos, y otras que tienen que ver más con el tema de análisis de sustancias en muestras biológicas, en fluidos. Estamos viendo adherencia terapéutica, ver si una persona se toma su medicamento, no desde el punto de vista de que nos diga que sí y no, sino en análisis de muestras de sangre, es decir, las concentraciones plasmáticas. Y bueno, estamos haciendo algunas nuevas patentes ahí, inventando, les digo yo a mis chicos que siempre cuando les propongo el proyecto les digo, bueno, de pronto estoy diciendo una tontería, de pronto estoy haciendo algo que no es, pero la única manera que vamos a saber que funciona o no es probándolo. Entonces ellos se emocionan y dicen, bueno, sí, démosle. Y ese proceso es muy, muy bonito, porque es agarrar un estudiante desde cero y que él vaya generando ese proceso y en el que ese proceso vaya entendiendo qué está ocurriendo y que lo explique y llegue a dar una conferencia. Vamos a presentar 9 ponencias en el Congreso de la DICIT en octubre de investigación. Son 9 ponencias más 5 que vamos a dar al interno de nuestra jornada en la facultad. O sea que nuestro grupo está ahí con 14 ponencias. Wow. Les digo yo, hay que mostrar, como dice usted, hay que hacer ruido, hay que mostrar qué estamos haciendo, ¿no? ¿Y cómo funciona este proceso? Es decir, ¿a usted se le ocurre que es importante hacer un trabajo de investigación y esto, cómo llegar a que se forme la patente? A ver, el tema aquí es que todos los investigadores hacemos ciencia de nuestra área disciplinar y para eso es importante el estado del arte. Es decir, el estado del arte es, en este tema, ¿qué se está haciendo? Y por eso es importante el tener acceso a lo que son bases de datos de revistas científicas. En ese sentido, los CATI son pieza fundamental, porque ¿cómo voy a saber yo? Siempre pongo este ejemplo, a ver, si alguien dice, bueno, voy a patentar un lápiz que tenga borrador, pues seguramente eso ya existe, ¿cierto? Pero tengo que ver qué es lo que ya está hecho y partir de eso. Entonces, nuestro proceso radica en eso, en hacer un proyecto de investigación de algo que nadie haya hecho, y si nadie lo ha hecho, ver hasta dónde podemos pasar de una investigación a lo que es una innovación y una aplicación, porque eso es importante en el tema de las patentes. Es decir, esto no solamente es hacer algo nuevo, sino que ese algo nuevo se comercialice en la sociedad, es decir, que llegue a la sociedad, ¿no? Entonces esa parte es la que creo que nos falta un poquito, pero lógicamente nuestro punto inicial es generar
nuevos conocimientos y luego esos conocimientos se apliquen en una patente o que puedan ser transferidos a la sociedad en ese mecanismo. Ya habíamos hablado de una de las patentes que usted y su grupo de investigación había ya creado, ¿no? Entonces, ¿cómo está esa patente? Ok, en ese caso se hizo la solicitud de patente, el proceso que lleva cierto tiempo, estamos a la espera que la DIGEPI, que es la encargada de emitir ese registro de patentes, pues nos diga sí, la patente está bien, teóricamente el tiempo ya transcurrió, por lo tanto nosotros consideraríamos que dentro de poco vamos a tener ya esa patente otorgada, ¿no? Porque ya el tiempo transcurrió, pero lógicamente pues estamos trabajando en 2 más, el tema aquí es continuar ese proceso, ¿no? Bien, y entonces ahora ya está en otro proceso de investigación o ya está finalizada la segunda patente. La patente número 2 ya está finalizada, está a la espera de ser registrada, ¿verdad? Es una patente muy interesante porque es una nueva reacción química. Precisamente si buscamos el estado del arte en ese sentido, reacciones de la amoxicilina con cobre, sí que allá por los 70s, 80s alguien había reportado algo. Lo que hicimos nosotros fue caracterizar muy bien esa reacción y esa reacción nos permite cuantificar amoxicilina en formas farmacéuticas. Es decir, es un método nuevo, es un método muy novedoso y que puede utilizar incluso teléfonos inteligentes, es decir, medir la amoxicilina con un teléfono inteligente, ¿no? Entonces, esa patente que hicieron 3 estudiantes de química y farmacia ya está lista, estamos a la espera del trámite burocrático de pues hacer los pagos y presentarla ante la DIGEPI, ¿no? ¿Cuál es el apoyo que se está recibiendo para hacer este tipo de trabajos? Que yo siempre digo que la ciencia debe de ser crítica, en el sentido de crítica constructiva y de construir, ¿no? En todos los espacios donde yo he participado siempre abogaba por una mejor financiación, es decir, que la universidad tome ese rol fundamental y que no deje a los investigadores pues de dejarlos ahí, que ellos vean cómo hacen, no. Y en ese sentido yo sí, muchas veces decimos estas frases como eslogan, ¿no? Pero la verdad es que sí, se está haciendo una nueva historia en la universidad y eso yo felicitaba al director de la DICIT porque nuestra unidad académica recibió cerca de más de 2 millones de lempiras para proyectos de investigación y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el conocimiento, pero la inversión en ciencia debe de verse. Entonces sí vemos ese cambio en ese paradigma y esto ¿dónde lo vamos a poder ver? Quizás en los siguientes 2 o 3 años, es decir, cómo vamos a incrementar esas publicaciones científicas, cómo vamos a tener más patentes. Entonces yo siento que se está haciendo una buena inversión y que esos resultados se van a ver dentro de poco. Y entonces antes de esto, ¿se estaba haciendo con recursos propios o cómo se buscaba financiar estas investigaciones? Básicamente, nosotros siempre necesitamos del apoyo de la facultad. En ese sentido, las decanaturas que hemos tenido desde hace 10 años han apostado por la investigación y sí, en efecto, pues esos fondos provenían de las mismas facultades, ¿no? Ahora es más fácil, ¿por qué? Porque tenemos fondos, tenemos dinero que nos sirve para comprar instrumentos, reactivos, consumibles y eso pues facilita muchísimo. Incluso tenemos mucho el apoyo para publicaciones científicas en revistas abiertas. Esto es importante porque muchas veces la ciencia, cuando no se publica abierto, pues queda solamente para aquellas universidades que tienen acceso a revistas. En cambio, cuando es una revista abierta, eso permite que mucha gente se entere de lo que se está haciendo en la universidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, yo sí deseo nuevamente felicitar el apoyo que estamos teniendo y eso es lo que esperamos de cualquier universidad que quiera y le apueste a la investigación, ¿no? Claro, y hablando de esto, de las investigaciones y revistas privadas, que yo tengo un serio conflicto con este tema porque si la ciencia es para producir, para ayudar, para buscar soluciones, ¿no?, a problemáticas de la humanidad, ¿por qué lucrarse todavía más a través de las revistas científicas, ¿no? ¿Qué paradojas de la vida o de los científicos, ¿no? Lo que ocurre es que dentro de todo la ciencia siempre hay estas aristas que a veces están como ocultas, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que podemos decir, bueno, no, pues no vamos a gastar en publicaciones, pero al fin las revistas se deben a precisamente quienes puedan obtener ese conocimiento y es un tema de debate no solamente a nivel local, es a nivel mundial.
lógicamente también las reglas del juego están dadas, ¿verdad? Y como investigadores nos apegamos un poco a esas reglas. Pero bueno, de pronto el hecho de que publiquemos en abierto permite pues que mucha gente se entere y que tenga esos conocimientos. Entonces es abrir un poco, ¿no? De manera que el conocimiento llegue y no se quede ahí, porque volvemos a aquello, ¿no? Yo hago una ciencia, pero esa ciencia está ahí nada más en una parte, ¿verdad?, de la sociedad. Entonces, sí es un tema de debate muy crítico ese, ¿no? Claro. Sí. Bueno, vamos a seguir conversando para conocer un poco sobre una tercera patente que ya están trabajando, doctor, y conocerle también un poco a usted para que nos comente cómo desarrolla su vida en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y a ustedes les invitamos a que vean estos consejos. Porque sos el protagonista de esta nueva historia, estamos trabajando para brindarte más cupos y secciones. La UNA te espera. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. Novenos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas. Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate-do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. Juduca, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos. ¿Quieres alcanzar tus metas profesionales? La UNA te brinda la oportunidad. Inscríbete ya. registro.una.edu.hn. UNA, una nueva historia. Continuamos en su programa, el podcast La UNA Investiga, hoy con el investigador y también creador de patentes, Henry Ponce Rodríguez. Henry, es importante destacar que el trabajo de investigación no se hace solo. Se necesita de todo un equipo que esté repensar el tema que estamos trabajando. Es necesario conversarlo con otros para nutrirlo realmente. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con estos equipos de investigación? Sí, la verdad es que la investigación tiene como pieza fundamental el trabajo colaborativo, es decir, desde el tema de aquellos nuevos investigadores, aquellos que están en formación y aquellos que quizás llevamos más años y que estamos, digamos, manejando líneas de investigación, ¿no? Yo siempre hablo y lo planteo más como un tema, yo siempre hablo de las analogías. Esto es como decir, cuando construimos una casa vemos que hay albañiles, hay los maestros de obras, y están, digamos, los ingenieros, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes son como mis albañiles, pero que lógicamente con el paso del tiempo van a llegar a ser estos ingenieros, van a ser estos arquitectos, van a ser los que dirijan las investigaciones. Y para mí ha sido muy interesante porque yo tengo ahora estudiantes, ex estudiantes, colegas, que incluso ya tienen un doctorado y que están desarrollando su propia línea de investigación y empezaron conmigo, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la ciencia, el hecho de que podamos decir, esta persona empezó en este grupo de investigación, pero ahora tiene su propio grupo de investigación. Entonces, definitivamente la ciencia tiene que ser colaborativa, tiene que ser abierta, tenemos que generar estas redes de trabajo colaborativo. Nosotros estamos trabajando con varios profesores de España, por ejemplo, en donde manejamos líneas de investigación y tenemos publicaciones en común. Justo este año salió una de ellas, ahora la otra está en revisión, y eso es algo muy interesante porque nos permite comunicarnos, nos permite conectarnos, ¿no? Y podríamos pensar que está demasiado lejos de nosotros, ¿no? Pensar en investigar en conjunto con Europa. Sin embargo, lo están haciendo. Sí, coméntenos sobre eso. Sí, la verdad es que, bueno, tenemos la ventaja de que muchos de los colegas con los que yo trabajo, la doctora Lilian, el doctor Freddy, hicimos esos contactos en España porque estudiamos allá, hicimos contactos también. A veces uno piensa
que cuando envía una investigación pues nadie la va a leer, nadie se va a dar cuenta. Y yo tuve la experiencia de que un profesor de Eslovaquia, de la Universidad de Bratislava, miró nuestras publicaciones y nos contactó y tuvimos la visita de él este año. Entonces uno dice, wow, no lo esperábamos, y ahora mismo estamos trabajando en un intercambio de movilidad, es decir, que venga de nuevamente él, que uno de nuestros investigadores vaya allá. Entonces nunca podemos saber a qué nos va a llevar este tema tan interesante de las publicaciones, de las investigaciones, de las patentes, ¿no? Henry, se le nota una pasión cuando habla usted de investigación y de las patentes. Miren que a mí se me hace fácil, la gente me dice, qué natural te ves cuando hablas de esto, y le digo, no, es que como es de lo que me gusta, pero si me pusieras a hablar de algo que no manejo, seguramente estaría más nervioso, ¿no? Pero no, a mí me encanta, y algo que yo aprecio mucho de mi proceso de manejar líneas de investigación es cómo puedo incidir en la vida de un estudiante, es decir, cómo un estudiante puede ir caminando, dar sus primeros pasos en el tema de investigación conmigo. Entonces, ya cuando se gradúan, y justo hace poco a uno de ellos le dieron un reconocimiento por haber publicado en Scopus, y ver el mensaje de él agradeciéndome que había arrancado conmigo. Entonces, esas son las cosas que a uno pues le llenan y dice, bueno, estoy transformando la vida de alguien, estoy aportando un granito de arena a la ciencia, ¿no? Claro, y qué trabajo más arduo, ¿no? El del docente, porque no siempre se siente como que se está trabajando, como usted lo menciona, para formar ciudadanos que estén al servicio del país, pero también generarles herramientas para que ellos puedan crecer cada vez más. Sí, sí. Y en su caso, pues ya que lo está viendo, ha de ser muy gratificante. Claro. No, y luego está el tema de saber que estos son los semilleros, es decir, con la doctora Karen Orellana siempre hablamos de generar ese semillero, es decir, esas semillas que en 10, 5 años serán quienes sean los encargados, ¿verdad?, de tomar esa batuta, porque lógicamente tendremos que dar ese relevo generacional y decir, bueno, ahora les toca a los jóvenes. También ese es otro punto importante para mí, porque yo manejo, además de estudiantes, lo que son colegas docentes, pero también instructores, asistentes de laboratorio, que también los estamos incluyendo en este proceso, porque la ciencia tiene que ser eso, abierta, y tiene que ir generándose esos cambios, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante, muy bonito. Ahora mismo tengo 14 proyectos de investigación. La gente me dice, pareces loco ahí porque voy de un grupo a otro los viernes, que es el día que dedicamos a hacer experimentación, y estoy con un grupo. ¿Cómo vamos, chicos? Hagamos esto. Los dejo trabajando solos, voy a ver otro grupo, luego regreso a ese grupo, que cómo salió, y empezamos a evaluar resultados. Entonces, prácticamente que la mañana del viernes se me va volando. Yo digo, Dios mío, ya son las 11, 12, tengo que ir por mi hija a la escuela, y uno quisiera pues estar en eso, ¿verdad? Pero lógicamente también hay que saber decir, no, hasta aquí, ya, alto, me voy. Exacto. Comprender que hay una vida también personal, exacto, ¿no? Que también hay que cuidar. Sí, claro. Y hacer crecer. Yo siempre hablo de 3 pilares en mi vida, que es mi familia, luego es mi trabajo, ¿sí?, la docencia, la investigación, y tengo un hobby que es el que hago siempre, que es cerca de aquí, que es el correr, ¿no? Me encanta correr, y eso me ayuda muchísimo porque es una válvula de escape, ¿no? Entonces siempre hablo de que los 3 pilares estén equilibrados, no dar ni mucho a uno ni poco al otro, porque lógicamente el equilibrio se pierde, ¿no? Sí. Y se puede hacer esa separación, o mientras está corriendo está pensando en el trabajo de investigación. A veces ocurre porque escucho mucho podcast, y entonces a veces estoy en eso y se me vienen ideas, bien podríamos hacer esto con aquel resultado, es decir, es complicado, ¿no? A veces incluso estoy dando clases y les digo a los chicos, miren, hicimos este proyecto, estamos haciendo esta investigación, nos salió esto, y a veces se vienen ideas y, hey, voy a guardar esto porque en efecto, ¿no? Y uno mira la cara del estudiante cuando estoy dando clases, y uno mira la cara y dice, este chico seguramente en un mes me está diciendo que quiere estar en el proyecto. Entonces es una manera también de irlo jalando, ¿no? De ir diciendo, aquellos que les guste esta parte, vénganse, porque hay espacio, ¿no? Claro, y ahí es donde ya no solo es la teoría, sino que llevarlo a la práctica, y ahí a cualquiera que esté en su área o en su salsa, como diríamos en Honduras, se le abre la mente, se le iluminan, y empieza como a encontrarle ese sabor, ¿no? A la carrera que ha decidido estudiar. Y lo interesante ahí es que el profesor que es investigador, yo siempre lo he dicho, tiene una autoridad académica. Es decir, yo siempre le digo a mis estudiantes, yo no les vengo a hablar de algo que leí en un libro, yo les vengo a hablar de algo que hice ayer, que hice la semana pasada, y por lo tanto entonces les estoy hablando de algo que en verdad yo lo manejo,
¿verdad? Entonces ahí es donde dejamos de ser nada más teóricos y nos volvemos, sí, una voz autorizada, ¿verdad? Y eso es importante, tener una autoridad académica, le llamo yo, ante un estudiante, es decir, sí, me está enseñando algo que él sabe. Claro. Entonces eso es importante, pienso yo. Y estamos ante una generación, Henry, no sé si coincide en esto, donde tienen tan cercano el conocimiento, las revistas abiertas, científicas, en fin, la información está en un aparato ahora, ¿no? Pero también de qué manera irles mostrando el camino que es mejor, más corto, que está más señalizado, qué sé yo, que les lleve a mejor puerto. No, y es importante porque lo que usted menciona es totalmente cierto, y esa es una de las bases del construccionismo, más. Es decir, no le vamos a poder enseñar todo el conocimiento, y ojo, hablo en cualquier ciencia, ¿no? A los estudiantes, pero lo importante es enseñarles dos cosas. Primero, ¿dónde pueden encontrarlo? Que como bien decimos, lo tenemos en un teléfono, lo tenemos en una USB, pero lo segundo es cómo usar ese conocimiento, es decir, cómo aplicarlo. Entonces yo siempre les digo y hablo de, bueno, ok, yo no les voy a poder dar todo el conocimiento, pero les voy a decir dónde está, y si ya están en su área profesional, dónde encontrarlo y cómo usarlo ese conocimiento, ¿no? Entonces eso es importante porque la ciencia ha crecido tanto que es mentira que vamos a poder abordar todos los tópicos, pero lo ideal ahí es que el estudiante pues diga, sí, yo manejo esta base y con esta base sé dónde puedo encontrar estos otros conocimientos y cómo los puedo aplicar. ¿Y qué tan sencillo resulta cuando se ve que tienen un nivel de conocimiento bueno y hay como una discusión científica dentro de la clase? ¿Cómo maneja esa? Eso es importante, pienso yo, y yo siempre se los planteo a los estudiantes de que nunca se confíen de lo que yo digo. Es decir, yo puedo estarles diciendo algo que quizás, porque como la ciencia cambia tanto, dentro de un mes, esto que estoy diciendo ahora ya no es verdad, porque ya hubo un proceso de investigación y se generó un nuevo conocimiento. Entonces, yo siempre hablo de refutar, porque la ciencia se trata de eso, y como docente tengo que estar abierto también a que un estudiante me diga, yo considero que esto se puede hacer de manera diferente, ¿no? No encasillemos nunca a los estudiantes, porque entonces estamos coartando esa creatividad o esa manera de decir, esto se puede hacer de manera diferente. Yo siempre cuando hago un ejercicio, porque nuestra área, la parte de la química analítica conlleva precisamente esa parte matemática estadística, y siempre digo, yo voy a enseñarlo de esta manera, pero si ustedes pueden hacerlo de una manera diferente y nos da igual, es más, yo podría aprender de esa manera nueva que ustedes hagan. O sea, tenemos que estar abiertos a eso, a que el estudiante nos pueda enseñar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el conocimiento cambia, muta. Eso es importante como docentes que lo tengamos claro, ¿no? Claro, y ahí es donde nuestro paradigma debe también irse modificando, ¿no? Conforme llegan nuevas generaciones. ¿Qué tan sencillo ha resultado para usted la docencia? Fíjese que a mí me gustó siempre la docencia, es decir, en mi colegio era de los que daba el reforzamiento de matemáticas, de química, de física elemental. Entonces, claro, a mí me ha gustado siempre enseñar. Yo siempre hablo de que si yo fuera millonario, siempre trabajaría dando clases y siempre sería investigador, porque es lo que me gusta. Es decir, y siempre digo, y todavía me pagan por hacer esto, ¿no? Entonces, para mí la docencia es una de las cosas que más me llena, el poder enseñarle a alguien. Y lógicamente, pues como docentes también tenemos que estar expuestos a un tema de que hay que manejar las dos cosas, porque tenemos muy buenos investigadores, pero que quizás como docente hay que prepararse más. Claro. Entonces, es decir, tenemos esa obligación doble. Es decir, sí, yo tengo que manejar mi área disciplinar, pero también tengo que saber enseñar mi área disciplinar. Pensemos que los estudiantes que tenemos son estudiantes que están en una licenciatura. Es decir, que el nivel es bajo, pero que mi intención es que aprendan lo necesario y que vaya construyendo también ese currículum, esa hoja de vida, ¿no? Entonces, precisamente ese es otro tema que estamos trabajando desde la investigación, el desarrollo de diplomados, por ejemplo. Hemos generado el diplomado de química forense, está por salir el diplomado en farmacología con la doctora Lilian Sosa. Entonces, también es, ok, sí, hay una licenciatura, pero vamos a formar mejor a los ya graduados universitarios, ¿no? Entonces, todo eso involucra docencia, lógicamente, ¿no? Excelente. ¿Cómo ve la investigación en general en la Universidad Autónoma? ¿Qué diría usted que hace falta para potenciarlo aún más? A ver, nosotros hemos dado resultados, digo nosotros, porque hay muchísimos investigadores, dejaría por fuera muchos y no quiero mencionar, pero sabemos que hay referentes en nuestra investigación, en nuestra universidad.
y lógicamente hemos dado buenos resultados, pero también debemos de ser autocríticos y saber que no podemos quedarnos con docentes universitarios que solo ejercen ese pilar. Es decir, necesitamos incrementar el número de docentes que hacen investigación y que hacen vinculación. Es decir, no nos podemos quedar siendo, y esta es una frase que dice mucho el compañero Rey del Cordobel de la DICIT, docentistas, universidades docentistas. Es decir, debemos de dejar ese paradigma y entender que la sociedad requiere hoy en día docentes que también hagan investigación. Entonces, yo creo que ese es un reto importante, porque si nosotros empezamos a sacar porcentajes de docentes universitarios que hacen investigación, es muy bajo todavía. Y eso es interesante e importante ponerlo, ¿verdad? En el tapete de la discusión, de decir, necesitamos que el docente, además de enseñar, haga investigación y haga vinculación. Creo que eso es uno de los retos que en los próximos 10 años va a ser importante para nuestra universidad. Y ahí sin el ánimo de ser tan cizañosa, pero ¿se puede? Es decir, ya la docencia conlleva una carga, un tiempo, un prepararse para cada clase, para cada periodo. Luego está el trabajo de investigación que también lleva tiempo, dedicación, esfuerzo, todo lo que ya se conoce. Y luego vincular todavía con la sociedad, ¿se puede? Es decir, ¿cómo podemos llegar a eso? A ver, yo creo que este es un tema muy interesante porque hay y existen docentes que, digamos, tienen más por su formación o hasta por su forma de ser, más para tirar para docencia, y es muy válido. Como vemos, docentes que nos dedicamos más a la investigación, y habrán muchos docentes que se dedican más al tema de vinculación. Aquí el tema es que distribuyamos bien las cargas, en el sentido de, yo tengo una investigación, ¿sí? Yo tengo una patente, y yo digo, ok, a ver, yo no puedo salir mucho de mi laboratorio porque estoy con otras cosas, pero conozco un docente, conozco un colega que le gusta la vinculación y podemos empezar a trabajar. Y que él se encargue de hacer esa parte a partir de los conocimientos que se generaron en investigación. Entonces sí se puede, lo que pasa que yo siento que debemos de empezar a formar, como quien dice, grupos, equipos o redes que permitan esa parte, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser muy interesante en los próximos años. Es decir, nuestros proyectos de investigación, nuestras patentes, yo siempre he soñado que mi patente, por ejemplo, se incluya o se involucre en un proceso de un proyecto de vinculación. Entonces le hablaba, por ejemplo, de la tercer patente, que es el tema del dispositivo, ¿no? Un dispositivo para medir glucosa, colesterol, ácido úrico, que es totalmente portátil y que hemos desarrollado con 2 estudiantes. Bueno, mejor dicho, un estudiante y otra persona que ya se graduó. Y lo que yo ahora mismo estoy visualizando es que ese dispositivo, una vez patentado, podamos hacer un proyecto de vinculación, por ejemplo, llevarlo a una comunidad donde no hay acceso a este servicio, ¿verdad? Donde no tienen esa facilidad de ir a un laboratorio clínico, y llevar este dispositivo y hacer vinculación, es decir, y decirles a estas personas, miren, esto que generamos en la universidad lo traemos para acá para resolverles uno de sus problemas, y es ver cómo están sus niveles de glucosa, por ejemplo. Entonces yo siento que ahí es donde tenemos que ir apuntando, es decir, hacemos ciencia, hacemos patentes, pero hay que transferirla a la sociedad, y yo creo que vinculación es la llamada a hacer ese proceso. Claro. Y ahí volvemos al punto de partida, diría yo, cuando hablamos de ese trabajo en equipo, de esa forma en colaborar unos con otros, sobre todo para sacar adelante el país que tanto lo necesita, que tanta necesidad hay, y obviamente los recursos son escasos. Entonces, ¿de qué forma la universidad empieza a generar más de lo que ya ha dado? Claro. No. Y lo tenemos, yo pienso que el material humano lo tenemos. Fíjese que ahora mismo estamos en un proyecto de innovación educativa, y alguien dirá, bueno, pero ¿qué hace Henry que hace investigación más aplicada en innovación educativa? Entonces les pedí a unos colegas que, a partir de lo que yo ya había hecho en el laboratorio de investigación, montáramos una práctica de innovación educativa, y le enseñamos a los estudiantes a medir su glucosa con un teléfono inteligente.
Entonces, al fin, es como conectar esa parte, es decir, generemos, o sea, yo soy bueno en esto, tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto otro, ¿sabes qué? Hagamos una sinergia, o sea, unámonos. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo puede servirte a ti y a partir de lo que tú hagas también yo retroalimentarme y decir, no, mira, pues puedes hacer mejor esto, lo otro. Entonces, lógicamente, como decimos, la palabra clave aquí es colaboración. Algo interesante, he estado trabajando con estudiantes de biología y con algunos docentes de biología y yo me encanta porque siempre digo que los trabajos multidisciplinarios nos hacen ver lo ignorante que somos, porque claro, cuando un estudiante de biología me empieza a hablar de los nombres científicos y yo digo, Dios mío, ¿qué será esto? ¿No? Claro. Pero cuando podemos aplicar la biología a la química, eso es magnífico y justo se va a presentar una ponencia sobre eso, de cómo utilizando voy a pecar de ignorante, no sé si es arbusto o planta, puede hacer lo que es fitorremediación, puede capturar moléculas, por ejemplo, de cocaína, de cafeína, de acetaminofén, que están en agua y la planta es capaz de agarrarlos del agua, absorberlos y eliminarlos. Entonces, ese es un proyecto que a mí me encanta, me fascinó. Cuando me lo plantearon los estudiantes de biología, yo dije, wow, este proyecto está súper. Y justo pues lo enviamos al Congreso de la DICIT y esperamos enviarlo a una publicación científica. Entonces, esa parte de la colaboración, yo siempre que me busca un estudiante que no es de química y farmacia, le digo, sí, venite, vamos a hacer algo, porque fijo va a salir algo muy bonito, ¿no? Y la evidencia es eso, ¿no? Todos esos procesos que hemos estado trabajando con los compañeros de biología, ¿no? Excelente, Henry. Lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa del podcast La UNA Investiga. Sin embargo, las puertas están abiertas para seguir conversando sobre las patentes y sobre todos estos trabajos de investigación muy interesantes que se están desarrollando desde la Universidad Autónoma y en específico desde Química y Farmacia. Y les invitamos también a ustedes a que estén muy pendientes porque toda esta semana vamos a seguir conversando sobre investigación. Y el jueves vamos a tener a sus chicos, ¿cierto? Sí, van a venir los chicos. Ya están muy emocionados, les digo yo, va a ser una bonita experiencia seguramente y va a ser muy lindo para la comunidad universitaria el poder ver estos chicos que se han formado en nuestro laboratorio, ¿no? Claro, vamos a conocer la experiencia de estudiantes de Química y Farmacia investigando. A ustedes les agradezco muchísimo su sintonía, les invito a estar siempre con UTV, el Canal Universitario de la Cultura, y con todas las redes sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque la información aquí no se detiene. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.